Pues antes que nada, muchas gracias por haberme hecho el favor de incluirme con estos 3 días que el grupo tuvo a bien para agradecerle a quien todo lo puede por lo que ha sucedido en nuestras vidas y por pedir por aquellos que todavía no llegan a este lugar y ojalá ninguno de nosotros mientras existamos decaemos en el propósito por lo que el Creador nos salvó la vida. Se los agradezco porque después de algún tiempo uno empieza a entender o aprender un poquito de este maravilloso programa. Entonces, desde luego, no se puede evitar pensar que esta realización de la vida de cualquiera de nosotros no pudo ser por nosotros mismos. Tuvo que intervenir algo superior para podernos ayudar a salir de eso que dice Bill, de la tierra de nadie, de ese lugar a donde no todos tenemos la oportunidad de salir, no porque unos seamos mejores que otros, pero desgraciadamente unos tienen que morir para que otros vivamos, y eso en lugar de sentir uno que es superior a aquellos que no está, debe de sentir uno un gran agradecimiento por haber tenido esta oportunidad de estar con ustedes, de librar una enfermedad que con mucha facilidad se nos olvida, la delicadeza, se nos olvida la fuerza de destrucción que tiene esta enfermedad, no solo bebiendo, aún dentro de Alcohólicos Anónimos, cuando uno pierde el piso, cuando uno empieza a alardear, ¿verdad?, y deja de ser humilde, desde luego va a perder el propósito, como quizá yo algún día lo perdí por no tener la sensatez de darme cuenta que esta dádiva o esta transformación no puede ser un hecho de autorrealización y que el haber transformado mi vida es para un propósito, el propósito que hasta el día de hoy no he declinado. Hasta el día de hoy he querido ser constante y no desertar porque comprendo las consecuencias de desatender lo que desatendí tanto tiempo y me llevó a la destrucción en la vida. Y estamos hablando de un problema demasiado serio porque deja secuelas tan fuertes, porque a pesar de que ya tenga uno el tiempo que acaba de mencionar el compañero que llevo yo, uno se da cuenta de cómo están los libros tan bien elaborados para que constantemente recuerde y vea que esta enfermedad, si la descuido, y progresa porque yo mismo he pasado por un tránsito muy difícil cuando uno empieza a ser asediado y es tan vulnerable uno para ese potro que cabalga desenfrenado, que es el prestigio, y que pronto lo hace uno creer que esto lo he realizado yo y se me olvida que esto es una obra del que todo lo puede. Y entonces tendríamos que recordar algo brevemente de la historia de nuestro hermano mayor, Bill, que nos hermana a cada uno de nosotros y nos vincula para ver la seriedad de este problema. Yo quiero decir que mi forma de decir las cosas no es la única o la mejor. Yo lo digo porque si yo mismo me pongo a pensar cómo es que yo empecé a decir las cosas con respeto y con el amor más posible a los demás, yo no les sabría decir
cuándo sucedió en mi vida, ni tampoco les quiero decir que a mí me trae alguna preocupación el hecho de que no exista o no haya multitudes en un auditorio, porque el programa está tan bien hecho que basta otro para que sea una reunión de Alcohólicos Anónimos, y que el milagro es tan grande que muchos que han conocido esto y se han ido y coinciden en algún lugar, los dos bebiendo, terminan por convencerse que es mejor regresar a este lugar a donde un día lo dejaron y fueron a comprobar lo difícil que es esta enfermedad. Así que yo quisiera, ¿verdad?, confirmar, no es la forma, porque algún día le entré a la feria de vanidades, porque algún día me confundí en esto y también quise estar en competencias estéril y la verdad, además de desgastante, es perder tus energías espirituales en cosas creativas, porque esas competencias provenían de mi avidez que tengo interiormente y la necesidad que yo tenía para ser reconocido y para ser aceptado. Y para eso, pues quiero decirles que yo he visto esto siempre con el respeto que más he podido. Trato de respetar lo que dicen el coordinador, trato de hacer lo que debo de hacer, y una de las cosas que leyó es de privarme un poquito de las redes sociales, porque todo eso ha afectado tanto esto como yo creo que mucho más de lo que ha sido de utilidad. Al grado es que hace unos días leí un libro a donde dice que parece ser que la tecnología ha estado avanzando tan fuertemente que un día nos vamos a olvidar de Dios, dice. Y creo que el momento ha llegado, el momento que ha llegado, pero para cualquiera de nosotros que nos hemos debatido entre la vida y la muerte, que hemos conocido el dolor de quererse esforzar para quitarse de esa forma de beber, sabemos que no es tan fácil olvidar aquella experiencia a donde tuvo que ser alguien superior quien me pudiera sacar de ese lugar y habilitarme en un lugar como estos, encomendándome una misión que creo que el compromiso está, como dice Bill, es morir con las botas puestas. A lo mejor ya no tanto con la misma actividad, porque ya no hay la misma fortaleza ni la misma edad, pero creo que aunque fuera el tiempo y si Dios me permite llegar a más tiempo, no es necesario tener un lugar privilegiado dentro de Alcohólicos Anónimos o muy visto para ser útil. También uno puede aprender a sentarse ahí, servir como inspiración a otros que con facilidad quieren irse o dejan de tomar en cuenta el valor, la importancia de no desatender el espíritu, porque si desatendemos el espíritu vamos a ser presas fácil a las provocaciones de los demás, sean como sean, caeríamos en ellas, y entonces comprendo por qué no puedes tú desatender esta enfermedad, porque la enfermedad va progresando al grado que empezamos a tener o empiezo a tener más confianza en mí mismo que en el Creador, y eso pues después de haber sido tan populares dentro de Alcohólicos Anónimos, por lo menos yo atravesé por esos momentos. Bendito sea Dios, que le agradezco a mis retractores porque ellos me han enseñado a ser más humilde. Le agradezco porque he visto que lo que la palabra que dice, el mensaje que dice el padre Edwin, cuando Bill le dice que parecía ser que tenía
había encontrado a Dios y él le contestó, si sabes su nombre, entonces no es, porque Él es misterio. Y así que hace unos días leí un libro de Paulo Coelho y dice que los próximos 100 años van a ser los más espirituales de la era humana. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está llevando a adelantamientos tan fuertes que un día no vamos a encontrar ese sentido, ese gusto, y vamos a tener que buscar en el misterio lo que nunca te van a llenar las redes sociales. Y quiero asentar, es mi opinión porque sabemos todos y cada uno de nosotros que aquí no habemos absolutos, que nuestro problema es precisamente resolverlo decidiendo aceptar que uno no es Dios. Y eso lo lleva a uno a no llegar a pensar en que algún día pudiese la mayoría estar de acuerdo conmigo, porque tampoco es el sentido del programa, porque por eso, por querer estar exigiendo que los demás estuvieran de acuerdo conmigo, me provocó muchos y un sinnúmero de frustraciones en la vida, porque yo no sabía que nuestro peor error y la mejor clave para el fracaso es de tratar de agradar a todos, ¿no? Porque vuelvo a repetir lo que va diciendo el libro, porque uno no es Dios. Es más, ni Dios ha quedado bien con cada uno de nosotros, porque siempre tenemos algo que no nos gusta o algo que no nos satisface, pero conforme se va uno acomodando en la vida, entiende que los caminos de Dios verdaderamente son misteriosos y que la falta de poder para deshacerme de esta obsesión no solo fue para deshacerme de esa obsesión, porque a veces por falta de poder no podía renunciar a esa necesidad de acaparar más reconocimientos de lo que un hombre necesita. Y además debo de entender lo que dice Bill en uno de sus tantos escritos: el que el mérito se lo echa a él va a perder la posibilidad de tener satisfacciones plenas en su vida, y el que se echa el mérito a sí mismo va rumbo a la humillación, porque la vanidad solo lleva a ese camino. Así que también entendí que esta enfermedad progresa de tal manera que a veces se cometen más errores que cuando se andaba bebiendo. Así que es necesidad, ha sido para mí, seguir la recomendación del libro. Nuestra recuperación depende del mantenimiento y la vigilancia que le tenemos al espíritu, no solo para tener estabilidad, sino comprobado que como somos adictos a las personas, nosotros tenemos, o por lo menos a mí eso me pasó, tener que comprobar que hay veces que las gentes o las circunstancias fallan, y ese es un escrito de Bill maravilloso, maravilloso. A veces la gente y las circunstancias van a fallar y nos vamos a dar cuenta que el único medio para la estabilización emocional es un poder superior. Es un poder superior al cual a veces con mucha facilidad uno lo extravía. Por eso, por mí mismo lo digo, y se me olvida que este es un milagro, que esto que ha sucedido en mi vida no puede ser más que la intervención divina, ¿no? Y que si yo hubiera sabido lo sencillo que es vivir dentro de Alcohólicos Anónimos, en mi vida familiar, social y laboral, yo no hubiera cometido tantos errores, ¿no? Porque hasta los años en que mis propios errores me llevaron a darme cuenta que si hay algo que te capacita para crecer, son los propios errores de uno
en la vida. Y a veces siento que Dios deliberadamente permite que me equivoque, porque Él ama la humildad. Así que entiendo que lo que dice Bill es una gran realidad. Un día vamos a entender que el dolor es nuestro mejor amigo. Es nuestro mejor amigo para cada uno de nosotros, ¿no? Porque el éxito a veces se emborracha de tal manera que el capítulo 9 dice que a esas alturas del programa muchos nos vamos a dar cuenta de las embriagueces espirituales que hemos traído a través del tiempo. ¿Por qué? Porque uno, como dijo aquella anécdota, ¿no?, a donde iba un señor muy mayor con su nieta en una carreta muy de noche, y entonces empezaron a oír ruidos extraños y la muchacha se asustó, y entonces el señor le dijo: no te preocupes, es una carreta vacía. Y le dice: pero ¿cómo te atreves a asegurar algo que no te consta? Dice: porque las carretas vacías hacen mucho ruido. Y entonces así empieza el tema, que el vacío de nosotros lo hemos querido llenar de tantas maneras. El vacío de nosotros no es una cuestión material, ni mucho menos. El vacío de nosotros es ausencia de Dios. Así lo reza el libro y me consta en mi propia vida. Por eso, ¿quién puede tener el poder para deshacerse, para resolver, para sobreponerse? ¿Quién? Nuestros propios apegos a otros métodos, como la filosofía, como algunas cosas de otra naturaleza. Por más que insistimos llevarlas a cabo, no pudimos hacer casi nada por nuestro problema. Así que la inteligencia al mando de la voluntad solo nos ha llevado a comprobar que el poder superior no solo da fortaleza, da dirección y te dicta, a veces para que le digas a otros y para que también tú lo escuches cuando quedas asombrado, que son cosas que ni las traías informadas y que de improviso, dice uno, de casualidad salieron, y entonces uno entiende que sí habla, como dice Bill, habla para otros y habla para uno. El problema es lo que dice Bill. Un día iba en el metro, me acercaron unos folletos y a donde decía que a base de una religión cristiana aseguraba que todas las enfermedades se curaban. Y dice Bill, probablemente sea cierto, pero para eso se necesita tener fe. Y yo soy un hombre que todo lo he razonado. Así que el razonamiento nos ha llevado a no entender que si entre más lo quieras entender, menos lo vas a sentir. Y mientras no aprendas a inmovilizar tu mente, porque nunca lo vas a poder captar de la manera que yo lo quise captar, a través de la mente. Así que muchas veces oí, cuando mi madre me llevaba a la iglesia, cuando recibí consejos de alguien, que Dios estaba en el cielo y que el tiempo, aún dentro de Alcohólicos Anónimos, llegué a formarme una idea de alguien fuera de mí, a lo mejor con un báculo afuera de mí, y solo tuve un ídolo mental, porque no había poder para solo ver que cuántos conflictos he tenido dentro de Alcohólicos Anónimos por falta de poder. Es cierto, yo a veces he vivido incómodo con la relación de algunos. Y alguna vez dije, ¿cómo Dios no permite que se vayan estos tres? Pero no a beber, que se vayan del grupo. Y resulta ser que hicieron causa común con otros y se convirtieron en 6. Y entonces con el tiempo entendí que no me los iba a quitar, porque esos que no estaban de acuerdo conmigo eran lijas y tú eres un brillante. Porque nadie en la comodidad egoísta que he querido desenvolverse
puede conocer lo que es el poder y lo que hay dentro de ti, pues de tal manera entiendo que también las juntas tienen sus procedimientos y su forma de aprovechar, y ya lo dice el padre Someker, y mis ancestros me enseñaron a que viera esto como algo que no solo es simples palabras, porque ese es el problema. La gente me dice es que no falto a mis juntas, y le digo, ¿y qué? ¿Y qué? Mi padrino dice con que suba a la tribuna y me cure. La tribuna no da recuperación, y eso lo podemos comprobar quien quiera. La tribuna te puedes desahogar y a media cuadra vas a volver la misma sensación de insatisfacción, de miedo, de angustia, porque no da recuperación los principios, y de ello emana lo que nos dice el padre Edwin. Hay que volverse alérgicos al reconocimiento, y eso cuesta, porque a mí me ha costado. A lo mejor ahorita cualquiera de mis amigos le podía herir su susceptibilidad, así como está el auditorio. A mí no, hoy no. Hoy les doy gracias a ustedes, me presten sus oídos, y me doy cuenta que a veces nos pasa que vemos mucha gente y decimos, es que está lleno. No, a veces la gente nomás va a reunirse sin el compromiso de venir a escuchar una reunión de Alcohólicos Anónimos. Un día la Oficina de Servicios Generales salió con un texto donde hablaba de lo que estoy diciendo. Los grupos o este tipo de eventos no están llenos porque haya mucha gente, están llenos cuando haya mucho amor, porque eso es lo que estamos tratando esta noche. Entonces, sabemos que los alcohólicos hemos tenido muchos y muy graves problemas, y el problema que a mí me trajo aquí es serio. A mí no se me ha olvidado, por eso no dejo de darle la importancia que merece una reunión de Alcohólicos Anónimos, porque no se trata nada más de arrancar una hoja de calendario y decir ya llevo 15 años. No se trata de eso, ni tampoco se trata de que algún día llegues a la gloria o a tu final de tu vida y pienses que te van a juzgar por las equivocaciones que has cometido. Yo creo que el juicio último será que si dejaste alguna huella en la vida de otros. Entonces yo creo, porque sabemos que su profesión de Dios es el perdón, y si nos podemos quererlo constatar, pues lo podemos ver tan claro. Si no fuera su profesión más grande, el de perdonar, creo que yo, como tantos de nosotros que hemos cometido tantos errores, no estuviéramos ni siquiera vivos. Así que dice Bill, entendimos que como tú le quieras poner a tu poder superior, debe de ser que lo concibas por su perfecta justicia, por su perfecto amor y por su perfecto perdón. A mí me gustaría mentar la madre y echar del mal, pero veo lo que dijo un día el padre Parras, ese padre que voluntariamente ha colaborado tanto con nosotros, a quien le admiro porque él no padece la enfermedad, mas en cambio su dedicación ha sido inmensa, el amor con que nos ha dirigido sus mensajes ha sido de tanto beneficio a nosotros, pero nosotros siempre estamos observando lo que no nos gusta de ese tipo de personas o de ese tipo de profesionistas que existen y que han aportado tanto, dice Bill, a la humanidad, y a nosotros nos han aportado más ellos de lo que nosotros mismos no nos imaginamos. Y él algún día decía, yo no soy borracho, nunca fui borracho, pero le tengo un profundo respeto
a la tribuna, que yo no sé por qué ustedes, que les ha salvado la vida, se lo han perdido. Así que también sabemos lo que dice el libro. Si vamos a hablar de Dios o queremos relacionarnos con Dios, tenemos que hablar de moral, dice el libro. Y no puedes hablar de Dios sin corregir los errores que he tenido que corregir por una sola razón. Por una sola razón que el padre Someker nos explica con facilidad. Si no hemos conocido a Dios, es porque no hemos sido congruentes con nuestro pensamiento, sentimiento y actitudes. No vale la pena querer buscar lo que yo encontré y no porque yo lo buscara, sino porque la vida me fue llevando a foros que ni yo mismo me imaginé que algún día los pudiera pisar. Pues a mí mi alcoholismo empezó, como dice Bill porque se tomó los primeros tragos, porque sus complejos no le permitían iniciar una charla ni tampoco sostenerla. Así que un día en una reunión, pues se vio tan cohibido como cualquiera de nosotros, que se vio tentado, y a lo cual cayó cuando la charola de bronce, él dice que es el vino, pasó y apuró uno y luego otro, y luego se desenvolvió como él le hubiera agradado, y entonces dice él, pensé que había encontrado el elixir de los dioses. O sea, empezó como yo y como cualquier borracho a usar el vino para soñar. Nunca nos imaginamos que después lo íbamos a usar para olvidar. Y así he ido viendo en qué consiste esta enfermedad, que es dolorosa, que es triste, y que lo peor que le puede suceder a cualquiera que sea alcohólico crónico, olvidarse de dónde viene. Y aunque parece repetitivo, pero es necesario no olvidarse, porque por habérseme olvidado a mí, yo tuve que sentir los estragos de la pinche autosuficiencia. Y también tuvo que venir desavenencias dentro de Alcohólicos Anónimos para darme cuenta que ni siquiera él se ocupa castigar a gente que como yo decía que me estaba castigando, porque la gente como yo nos castigamos solos. Y nos castigamos solos porque hemos sentido no el deseo de beber, porque eso sería gratificante, que estés dentro de aquí y sigas sufriendo. Eso sería una pena como la tuve que vivir. Eso sí sería una pinche desgracia. Estando en un lugar como de esta naturaleza, y uno siga sufriendo solo por haber dejado de hacer su voluntad de Dios, por perseguir las exigencias de mi ego. Entonces, por eso las competencias, porque uno se queda en la adolescencia y aquí que sus comportamientos son de esa naturaleza, y lo más doloroso que puede suceder es que escuches de tu propia familia, eras mejor cuando andabas pedo. Y yo me digo, y es triste escuchar eso, ¿por qué? Porque alguien que empieza a perder el piso o dejar de acercarse a los principios, uno es compulsivo para el pinche aplauso y el reconocimiento, que lo va dejando uno privarse de cosas que son de verdadero valor, como cuántas veces. Una de ellas, dejé a mi hija de 3 años habiéndole hecho un evento brillante con espectáculos infantiles, con mucha gente, con un pastel inmenso del tamaño de mis remordimientos, y lo dejé ese día porque a las 6 de la tarde yo tenía que compartir en el distrito 5º del área Oriente 1, y se iba a caer la estructura si yo no iba. Y entonces mi hija me alcanzó en la puerta, abrió los brazos
Y yo me di la vuelta y le dije a su mamá, agárrala porque yo tengo un compromiso. Y llegué en las afueras, estaba mi padrino y le platiqué lo que estoy platicando y me dijo, mira flaco, yo creo que esta vez estás muy confundido. Mira, parece que Dios te dio un don a ti, que lo vemos, que te oímos. Así que estos compromisos vas a tener muchas oportunidades de vivirlo. Y eso que dejaste a tu hija con los brazos abiertos el día de su cumpleaños, esas son muy ocasionales y quién sabe si vuelva a haber una oportunidad de eso. Hoy me pregunto, quien dirige su vida a su albedrío siempre chocará o se equivocará de camino. Ese fui yo, así que lo que yo voy a compartir un ratito, lo he comprobado en mi vida personal, Así que tampoco se me olvida lo que es la enfermedad. Yo no quisiera hablar en este momento de aberraciones que son vergonzosas para mí, de cosas que no son, que son como aventuras y no tomar en cuenta en qué consiste la enfermedad. Cuenta la historia que algún día a Bill le ofrecieron un trabajo a donde iba a estar bien remunerado, a donde podía devolverle la estabilidad económica a su esposa, pero había una cláusula a donde decía que en la primera borrachera quedaba el contrato sin validez. Y así se aguantó un tiempo. Y más adelantito, un día dice, los ingenieros de esa empresa estaban bebiendo licor de manzana. Y me invitaron y yo a las primeras desistí y en una me vino, ¿verdad?, la ansia que le ha causado a uno tantos problemas. Los libros dicen que uno no es alcohólico por haber bebido muchos litros, ni tampoco por mucho tiempo. El alcohólico se define, se caracteriza por la ansiedad que uno obtiene o que uno atraviesa en la vida, y no hay poder humano que lo pueda detener. Así que cuando se vio, ya se había tomado la copa que otra vez le destruyó sus proyectos en su vida. Así que el despertar, como el despertar de cualquiera de nosotros, después de que yo le prometía a quien le tenía que prometer, que era mi madre, que ya no iba a haber alcohol en mi vida y en el entorno de la vivienda, ¿verdad?, austera donde vivíamos, yo le veía que sus ojos se llenaban de un brillo de esperanza. Y cuando en la noche regresaba otra vez borracho, veía, a pesar de mi niebla alcohólica, la desesperanza dibujada en sus ojos. Y dice Bill que despertó con los temblores característicos, con el remordimiento que nos acompañó tantas veces, que algunos llegamos a pensar que en esos momentos a donde lo atosiga uno la conciencia de tal manera, la muerte podría ser la mejor gratificación que le puede llegar a un hombre que carga en sus hombros tantos y tantas equivocaciones y tantas desgracias. Por eso yo digo
Yo vine a Alcohólicos Anónimos no a lo que yo decidí un día, a ser popular, a buscar el reconocimiento. No, yo no vine a eso. Yo no vine a eso. Y sería muy largo platicarles por qué lo digo, y bien ilustrado. En el libro llegamos a creer, cuando un día alguien que creyó que él era muy elocuente, que se metió en su cabeza que se trataba de figurar, un día no pudo decir palabras y dicen que el Espíritu Santo, así dice el libro, yo no estoy metiendo ninguna cosa de los sistemas teológicos, le cerró la mente y que él escuchó en su cabeza decir: tú estás aquí por otro propósito, no como orador. Y yo me confundí, porque una cosa es transmitir, y cuando tú quieres hacer de esto una vocación, tienes que intelectuar las cosas y vuelves a Dios un concepto, y las palabras no llegan a su destino adecuado. ¿Por qué? Porque cuando interviene el ego, pierde la fuerza, pierde el valor. Por eso el mensaje de Bill, a quien él dijo que le iba a ayudar a todos los borrachos que llegaran a su vida, no tuvo éxito en uno. Por eso, porque dejamos de pensar que Dios te puede dictar lo que tienes que decir si tú confías. Sabemos, porque hemos leído un poquito, porque hemos escuchado algo, que Dios siempre va delante de nosotros. Así que si va delante de nosotros, Él nos acomodó este lugar mientras nos capacitaba en ese mundo de calamidades para que formáramos parte de sus manos y poder acariciar el alma a tantos que deja uno de acariciárselas porque las distracciones por mis conveniencias dejaron a que dejara de existir un poco a la cárcel, que me empezara a fijar en los recién iniciados en el grupo, porque yo me empecé a equivocar. Y si dije hace rato que intencionalmente el Creador permite que uno, por lo menos yo, haya cometido ese y otros errores, es porque Él ama la humildad. Y por eso un día entendí que quienes me ayudan más no son mis amigos, los que me han favorecido más son mis enemigos. Así que Él no se equivoca, y bendito sea Dios por mis retractores, porque gracias a eso he tenido la oportunidad de ir superando estos obstáculos que no permiten a uno acercarse un poquito más a quien todo lo puede, a quien todo lo puede. Y se me olvida y se nos olvida cuál es la naturaleza de esta enfermedad. Y llegamos a pensar que solo consiste en suprimir el alcohol o que lo nuestro está superado. Pero fíjense que algún día, cuando Bill estaba abatido por los remordimientos y la culpa de que no sabía, como yo y como cuantos de nosotros, qué íbamos a decir cuando llegáramos a nuestras casas, cómo íbamos a llevar otra desilusión, cómo íbamos otra vez a llevar otra frustración en la esperanza o la confianza que nos querían devolver. Y dice que Bill estaba atormentado por haber pasado lo que pasó. Y dijo: ¿cómo es posible que una energía exterior pueda ser más fuerte que el control de los hombres? Y se queda en silencio, dice: porque me atrevo a creer que esto es la locura, dice. ¿Y cómo puedes detener la locura? Y quienes vivimos sabemos que nos esforzamos. Es más, dice el libro, ni tu pasado ni tu dolor tuvo lo suficiente fuerza
para superar el problema que tú traías encima. Así lo dice el libro y lo podemos comprobar. Así que somos gente que tenemos que tener un profundo agradecimiento y respeto a quien nos ha dado la oportunidad de instalarnos en un camino que sí lleva a un lugar, a pesar de los escollos, a pesar de los desvíos. Él no se cansa de perdonar y uno es a veces el que se cansa de pedir perdón, y por eso agarra uno caminos que no son los apropiados en la vida. ¿Y cómo es que podemos perder la desgracia de padecer esta enfermedad? El folleto de 3 charlas a sociedades médicas dice: ninguna agonía es tan dolorosa como la del alcohólico, ninguna comparable con el cáncer. Así que si a un borracho le decimos te vas a aliviar si te acercas a Dios, dice, en ese momento iría a la plaza céntrica y sin ningún prejuicio se hincaría y lo pediría. Y a nosotros empezamos a olvidarnos de esto por querer, por lo menos yo fue mi caso, buscar atajos, sin saber que los atajos hacen el camino más largo. Si mi responsabilidad era lo que yo descuidé y que la vida me proporcionó el Señor, de que mi familia esté conmigo. ¿De qué chingado me servía ser tan popular si yo no sentía el lleno en mi interior? Porque lo estaba llenando haciendo espectáculos, ¿verdad? Haciendo hartos aspavientos, y solo fueron ráfagas de euforia que al llegar a mi casa venía el desencanto, porque eso no es lo que te da la alegría y el gusto de vivir. El saber que no necesitas ver a Dios materializado, porque sin verlo lo puedes sentir. ¿Y solo por qué? Con una pequeña señal de arrepentimiento. Así que yo quisiera otra vez llegar a pensar en esta enfermedad para darle el valor. ¿Por qué no dejo de atender quien hable y que yo pueda ser algún espectador? Porque creo que si él es una energía, pues creo que si yo atiendo al compañero que habla de aquí y allá, mi respeto, la seriedad con lo escuche, le voy a dar la seguridad para que él diga cosas que no las va a decir si yo entorpezco las cosas con mi pinche egoísmo. Y en un corazón a donde hay egoísmo no puede haber Dios. A lo mejor tenemos fe en creencias religiosas, pero nosotros tenemos que buscar la fe en un poder superior, que es muy diferente. Porque ¿cuántos de nosotros llegamos aquí sin fe, o por lo menos sin deseo de saber de ello? Porque un día fuimos espectadores cómo los sistemas teológicos pugnan entre ellos para ver quién es superior, sembrando entre los seres humanos las discordias, el odio y el desamor. Y llegamos a pensar cómo es que existen estas cosas y los jinetes del Apocalipsis cabalgan en la misma humanidad, dice Bill, ¿no? Dice Bill, y es verdad, y eso es verdad, ¿no? Hasta que llega uno a este lugar y entiende las cosas, como él de la mano lo va llevando a uno. Lo malo es que mi egoísmo también me llevó a interpretar las cosas como a mí me convenían, como a mí me convenían. Entonces también he tenido que corregir con muchos esfuerzos cosas que yo empecé a hacer mal porque andaba buscando lo que no tenía que buscar aquí, ¿no? Entonces dice Bill que algún día iba en el tren, en el subterráneo, y
hacía mucho frío. La sensibilidad de Bill es tan grande, ¿verdad? Porque lo hermana uno, lo lleva uno que con su imaginación y con su recuerdo viva espacios de su vida de uno que ya se nos ha olvidado. Ninguno de los que somos alcohólicos crónicos teníamos que estar vivos. Ninguno, y se nos olvida. Así que iba Bill en el metro, ¿no? Y cuenta la historia, él, pues, entristecido seguramente, a donde te tienes que subir, como yo hace años, que había un tren que pasaba del Zócalo a Xochimilco y trabajaba toda la noche. Y me subía a él solo con, no me acuerdo cuánto cobraban, y te subías en toda la noche de ida y vuelta para esperar que los rayos del sol, cuando empiezan a alumbrar o a presentar su luz como presagio de un nuevo amanecer, la gente pudiera sentir la alegría de un nuevo día, y un borracho como yo parecía que era una maldición más. Otro día, renegar de la propia vida. Así que pues esto, y le pido a Dios que mientras yo pueda y Él me utilice, que mis palabras sirvan para que alguien las pueda albergar en su corazón y pueda estar seguro que los mejores días de su existencia están por venir. De eso podemos dar fe tantos de nosotros. Así que en el tren sucedió lo que a mí un día me sucedió, que en base a mi alcoholismo y el sentir la desgracia que yo iba viviendo, algún día me metí en el tumulto de gente en la iglesia donde oficiaba el padre Nolasco, que era la iglesia de Santa Cruz Mellehualco, y me abrí paso, un borracho abandonado, un parias, un desheredado, una escoria, una basura. Así que no tenía que abrirme tanto el paso empujando, la gente abría paso, porque el solo verme, pues yo creo, les daba asco o un poco de temor, y llegué hasta el altar, y sin un dejo o sin un deseo de ser irreverente, mi dolor me llevó a que con palabras antisonantes le reclamara o le suplicara que exterminara mi propia vida. Entonces eso me lleva a recordar lo que dice Bill cuando dice que en el metro iba transitando y el frío era muy grande, y en eso vio que una familia enfrente de él estaba apiñonada queriéndose cubrir del frío que estaba demasiado fuerte en la ciudad de Nueva York, y él le conmovió mucho ese cuadro, y en eso volteó y oyó la voz de un pasajero que iba a su lado y que le dijo: Dios proveerá. Y en ese momento se dio cuenta que era un sacerdote, y Bill se levantó como resorte y se puso enfrente de él y le dijo: yo no creo en su Dios ni en su infierno. ¿Qué Dios me habla usted que proveerá a esta pobre gente en la vida? Pero yo creo que Bill, como ustedes, como yo, no era en un tono, ¿verdad?, de falta de reverencia o de irreverencia. Era la pinche desesperación, la impotencia de estar atravesando momentos tan crudos y tan difíciles que uno tiene que atravesar. Y yo no sé por qué aquí dejamos de hacer cosas. ¿Y saben por qué? Porque se nos olvida que cuando llegamos aquí
estábamos dispuestos a hacer todo lo que nos pidieran con tal de quitarnos de encima ese problema que nos trajo un día Alcohólicos Anónimos. No entendí, ¿verdad? No entendí al principio por qué el doctor Teibo tanto insiste. Dice, la gente más expuesto a dejar de valorar esto es la gente de tiempo, porque su ego vuelve a crecer de tal manera que creen que es insuficiente o innecesario la compañía de sus compañeros y que ellos por sí mismos se pueden valer y lo único que ellos dicen es lo correcto y lo válido. Yo creo que no hay peor desgracia que estar viviendo en ese mundo irreal, a donde solo qué te puede sostener si un día tu mísera existencia por necesidad la tuviste que sostener en el aspecto espiritual. Ahora, ¿a dónde puedes recargar tu vida o tu forma de ver la vida si no es complaciendo a tus demandas que te impone tu propio ego en la vida? Por eso no miente Teibo cuando dice: muchos de nosotros nos bajamos de la nube rosa por voluntad propia cuando dejamos de ser obedientes, disciplinados, cuando empezamos a hacer las cosas como a mí me convenían en la vida. Entonces, es un problema serio. Saben que yo ando tratando de salir de un problema difícil de salud y es increíble, lo voy a decir porque así está en el libro y que a veces minimiza uno las experiencias del libro creyéndose uno que es diferente. Cuando Lois tuvo la cita en privado con el doctor Silver, cuando Silver le dijo, pues es que la verdad, tú me pides que resuelva un problema de esta naturaleza como si fuera a resolverse como con arte de magia, le dice. Y no, a lo mejor tu amor está tan enfermizo que tú misma has colaborado echándole más leña a la hoguera en el nombre del amor. Pero lo que sí te quiero decir, que no conozco seres tan fuertes en la humanidad como la familia de los borrachos, porque no sé cómo pueden tener esperanza a donde no hay esperanza. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que uno deje de apreciar esas cosas porque se ciega uno por cosas que, como dice Bill, por andar en esa embriaguez espiritual, porque yo la anduve? Porque yo sé de lo que estoy hablando. Esto dijo Edwin, ¿no? Comprendimos que solo aceptando que necesitamos la ayuda de un poder superior, con eso sirvió para sentirnos un poquito más tranquilos, para sentirnos un poquito más fortalecidos, y asombrosamente empezamos a tener una dirección inimaginable en nuestras vidas, inimaginable. La cosa es que uno empieza a desvirtuar esto, a desvirtuar. Yo acostumbro en el grupo a donde estoy, yo llego y trato de hacerlo con el mayor respeto y cuando tengo que hablar con algún compañero, pues le digo, vámonos para allá afuera, porque sé lo que puede traer el contenido de cuando en una reunión se compacta los asistentes, la fuerza que dijo Bill, ¿no? Cuando Eddie me habló de todo lo tuve que aceptar porque yo ya estaba apto para recibirlo. Pero cuando me habló de la necesidad de un poder superior, cualquiera alcohólico prefiere cumplir su cita con el sepulturero. De suerte, dice, que las fuerzas que corren en el grupo lo hacen a uno un día creer. Entonces vas viendo las maravillas. Entonces el problema se me presentó después de que Lois
le dijo así a Silvo, le dijo, mire, acabo de enterarme que la Organización de Sanidad asegura que el alcoholismo no es un problema de medicina, que el alcoholismo es un problema solo moral. Y Silvo le dice, pues a mí me gustaría que fuera de esa manera, pero yo te quiero decir que el problema de Bill, al principio creí que por ser un hombre tan brillante, que con su inteligencia y su voluntad lo iba a resolver, pero ya me di cuenta que no, que si llega a salir él de ese problema, tendrá consecuencias severas en sus pensamientos. Y por eso, si nosotros hacemos el cuarto paso, nosotros podemos escribir con mucha facilidad de nuestra infancia, de nuestra niñez, pero donde llegamos a beber ya de más, ya solo lo podemos escribir al azar, porque ninguno de nosotros se acuerda. Porque así de fuerte es la enfermedad, nada más que viene uno aquí y ya no deja de apreciar y darle la importancia a todo esto, ¿no? Con distracciones, pues que a la larga me hicieron no perder el tiempo, pero no aprovecharlo como lo había aprovechado, ¿no? Porque perdí muchas oportunidades de darme cuenta que lo que andaba buscando lejos estaba tan cerca de mí, como es mi familia, como es el respeto a mí mismo, pero yo lo andaba buscando por otros lugares, porque uno se embriaga de reconocimiento. Y en un corazón a donde existen esa pulencia de ambiciones, no tiene una hendidura el Señor de tener cavidad ahí. Y lo compruebo porque si tuviera cavidad en el corazón de uno, no anduviera uno teniendo la necesidad de desacreditar a nadie, y aprenderíamos entonces a reconocer las capacidades de los demás. Entonces no haríamos ídolos de nuestros compañeros, porque entonces nos daríamos cuenta, ¿verdad?, que hemos sido deshonestos, porque todos los seres humanos, la misma capacidad que tenemos de ayudar, tenemos de dañar, así dice Bill, y que por eso tantos de nosotros hemos subido a la tribuna o hemos ventilado por todos lados diciendo, es que me falló mi padrino, es que me falló mi amigo, es que me falló mis hijos. Y dice Bill, ninguno te falló, solo no hicieron lo que tú querías, no cumplieron las expectativas que tú deseabas. Así que también, ¿cuántas veces nos hemos sentado con el nuevo y bajo las expectativas de nuestros propios éxitos les queremos hablar, y lo único que hacemos es humillarlos, lo único que hacemos es atemorizarlos, y lo único que hacemos es llenarlos de culpa, cuando tu deber es romperle la cadena de esclavitud, porque esos pinches hábitos solo se los ocupan aquellos que, como yo en la cárcel, que como muchas instituciones y muchas gentes, psicológicamente me mutilaron con amenazas y con un sinnúmero de vejaciones a donde me minimizaban como ser humano por quererme controlar en la vida. Y creo que esa no es la labor de nadie. Esa no es mi labor. Yo creo en lo que está diciendo el libro. Yo creo en esas cosas que tienen mucho más valor. Entonces, si digo que el problema es serio, porque me consta. Muchos sabemos que todavía a los 10, 15 años, a algunos les llega a brotar el problema de la cirrosis, y llegamos a decir que eso no es verdad, pero lo podemos constatar con la misma medicina. Así que un día yo salí y de regreso de unos días iba en el carro de mi hija
y de repente no ubiqué los objetos, los veía deformados. Y entonces cerré y abrí los ojos y se llena uno de algo que corre adentro cuando ves amenazado tu propia integridad. Por eso, cuando alguien me dice cuál es la mejor forma de hacer el cuarto paso, nos vamos a la hacienda o nos encerramos en un lugar a solas, yo digo, el mejor momento para conocerte es en tiempos de riesgo. Ahí vas a conocer tu verdadera naturaleza y la necesidad que tenemos de renunciar a tantas cosas que no queremos renunciar para no hacer dioses que no son ciertos en la vida. Porque por lo menos yo, quien platica conmigo, yo le digo, yo me equivoco, yo me equivoco. Porque a mis propias hijas, porque sé el costo que se paga por sentirse uno lo que no es en la vida. Así que creo que una de las mejores cosas que me han sucedido, hasta para que mi relación con mi mujer hoy sea más estable, es aprender a dar sin esperar nada a cambio. ¿Saben por qué? Porque el que da y no espera nada a cambio de nada, el que gratifica, el patrón que verdaderamente sabe dar un salario decoroso a sus obreros, te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres, como es en mi caso. Creo que el lugar a donde mejor hasta hoy creí que nunca íbamos a estar bien es con mi familia. Es con mi familia. Mi corazón, a pesar de mi enfermedad, trae una gran alegría dentro de él, por lo que yo voy a ir terminando en unos instantes. Primero quisiera concluir las cosas que me han ido haciendo asegurar lo que me dijo un día un compañero, amigo mío, que él se llamaba David, le decían el ronco, me decía, Ray, asegúrate que tengas a Dios, asegúrate bien. Dice, porque un día salí de la casa y mi mujer me gritó, David, ¿llevas pañuelo? Yo iba a una fiesta y le dije, creo que sí. Y en la fiesta, cuando me empecé a ensuciar de mole, busqué el pañuelo y no lo traía por creer que llevaba pañuelo. Así que asegúrate si tienes Dios. Y eso es fácil darse cuenta que si lo tienes o no lo tienes. ¿Por qué? Porque ahora vas a reaccionar a imprevistos que antes te descontrolaban con mayor objetividad en tu vida, porque esos son la energía que uno deja de aprovechar por las andanzas. Así que tampoco me he alarmado de quien busca, porque yo lo hice, porque sé que dilaté tiempo para comprobar que esto era más sencillo. Creí que mi mujer, si ella cambiara, las cosas iban a mejorar. Yo no sé si ha cambiado, que seguramente no tiene la obligación de cambiar. Lo que sí entendí como que el amor es para aceptar a la gente como es. Y yo, como nunca me di cuenta que los seres humanos somos seres de amor, pero no el amor que limoneamos de otros, el amor que nosotros podamos brindarle a lo otro. Eso es lo que buscas y tienes aquí. Pues a veces andamos tan entretenidos en los pasos 12, dice Bill, que dice, y puede ser cierto, dice él, ¿no? Y con toda razón, dice, pero nos olvidamos de que a veces va a llegar el momento que no te va a dar las alegrías que te dan,
¿Por qué? Porque nos vamos distanciando de la oración y la meditación, porque las creemos herramientas inútiles que al final son tan indispensables para que las cosas que tú siempre has observado como dañinas, un día las llames por su nombre, que las alegrías también puedas llamarlas como se llaman, como son, que tu inestabilidad familiar puede llegar a tener estabilidad, que tu salud deteriorada puede tener algunos provecho, y que si no llega a suceder nada de todas esas cosas, tendrás la capacidad de aceptar lo que tenga que venir en tu vida. Pero pues estas cosas ahorita me salen compartirlas, porque a veces pretendo darme cuenta que a la gente le gusta otro tipo de cosas, pero a mí lo que me ha dado resultado, lo que me ha llevado a pensar en los libros, es lo que yo quisiera compartirle, y ojalá a alguien le pueda servir le pueda dar provecho en su vida. Así que cuando me vi, medio se lo comenté a mi mujer, y ella me dijo, seguramente es el cansancio, Ray, fueron muchos días. Y todavía confié. Al otro día seguía yo viendo las cosas mal, y entonces me di cuenta que no era cansancio y fui a ver al doctor familiar, y el doctor, cuando me vio, lo vi como se alarmó y agarró su teléfono y dice, inmediatamente vete aquí. Antes un médico me había dicho, porque empecé yo con problemas de tener como unos piquetes y comezón, dije, es un problema de dermatólogos, ¿no? Y fui a ver al dermatólogo, y él me recetó lo que él consideraba que era lo apropiado. Me quise molestar después, cuando me di cuenta que no sé si no fue honesto o él se equivocó. Y cómo me acordé de la vida del doctor Bob, ¿no? Cuando le detectaron el cáncer en la próstata, y que le dijeron que si lo hubieran detectado antes, hubiera visto su solución, y su respuesta de él dijo, cualquiera se equivoca. Y yo creo, compadre, que esa forma de decir las cosas de nuestro hermano mayor corresponde a que hay gente que sí tiene esa estabilidad espiritual y sí tiene a Dios en su corazón, porque cualquiera hubiéramos renegado. Entonces se fue empeorando el asunto, y un doctor que fue presidente del consejo en la central mexicana, el doctor Guillermo Velázquez Sámano, y me hizo llegar que lo fuera a ver, que le habían comentado que yo estaba enfermo. Y fui, el ojo lo traía tapado porque no lo veía, para ver si forzándolo caminaba. Y me vio y me dijo, ¿qué te han dicho los doctores? Y le dije, es que me dicen que es un problema en la piel al que he visto. Y me dice, a ver, levántate. La camisa, ahora el pantalón, dice, tú no tienes nada de lo que... Dice, ¿me podrás creer lo que te voy a decir? ¿Cuántos años tienes en esto? Más de 40 años. Bueno. Tu sistema central nervioso está muy afectado, Ray. El cuerpo tiene
neurotransmisores y tú los tienes súper afectados. Por eso es el problema que tiene. Y dices tú, ¿cómo es que ahora podrías tú responderte? ¿Cómo es que estoy vivo? ¿Cómo es que estoy aquí? Si después de tantos años se me hace presente eso. Y me dice, podemos solucionarlo. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer, y este es el medicamento. Tienes que hacerlo, porque es difícil, amor. Hoy digo, después de tantas cosas que me sucedieron, de tantas veces que tuve momentos de desavenencias con la propia vida, ¿cómo es que me fue llevando de la mano hasta ponerme en un umbral de un grupo, no para castigar ni para premiar a nadie, para ocupar todo el cúmulo de errores, de dificultades que han sido mis herramientas el día de hoy? Porque el libro dice, tú nunca vas a entrar al corazón de otro por medio de la inteligencia. Tú vas a entrar al interior del alma de otro a través de tus adversidades. Así que dice uno, gracias porque me capacitaste en eso. Y se me olvidó, compadre. Y se me olvidó un tiempo. Y anduve en esas borracheras espectaculares que no me trajeron grandes cosas. ¿Solo por qué? Por habérseme olvidado que yo nunca he hecho que otros dejen de beber, porque eso solo lo puede hacer un poder superior. Entendí que solo Él, a través de mí, ha hecho los milagros, que me ha dado el permiso que yo los admire, pero siempre consciente que ha sido Él y agradecido por haberme dado la oportunidad hasta hoy de ser su instrumento de Él. Para concebir esto, pasaron años y momentos muy difíciles. Entendí que tantos aplausos gané más enemigos que amigos, porque esa es la cruda realidad. Y por eso, pues va uno entendiendo lo que dice el libro. Tu recuperación depende de las relaciones que tengas con tu poder superior, porque es una locura depender de un ser humano tan falible como yo. Y por eso, si mi familia hoy tiene cierta, aunque sea poca, estabilidad, no es porque sea una familia funcional, porque en mi punto de vista no creo que existan familias funcionales. ¿Saben por qué? Somos una familia con heridas, porque aprendimos que la herramienta única que hace que sientas la paz en el corazón es el perdón. Y mi mujer, mis hijas, aprendimos a perdonarnos unos con otros para poder encontrar a lo mejor poca estabilidad que hay, pero fue a través del perdón, porque nadie puede pedir perdóname si tú no sabes perdonar a los demás. Así que por eso el octavo paso dice, y para que puedas perdonar a los demás, tienes que justificarles sus errores, ¿no? Y además, si tú buscas que sane tus heridas en el alma, ni siquiera las vas a hacer como muchos lo hacemos. Algunos haciéndolo de la forma que ustedes, más que yo sé, otros como yo lo quise hacer, exagerando y dramatizando las cosas, y no doy resultado por una razón, porque esas cosas solo se curan
a través de la oración. Y si alguien me pregunta cuál es la mejor oración, todos sabemos que la mejor oración es la que sale del corazón. Todos sabemos. Así que mi peregrinar y mi camino dentro de Alcohólicos Anónimos ha sido no de un camino de éxitos, no, de tropiezos, de fracasos, de errores, de corregirlos, porque yo sé esa perfección imaginaria que en medio de su inconsciencia, dice el artículo de Bill, llega uno a atravesar, no existe, no existe, porque la soberbia espiritual está casi tan cerca a la espiritualidad como nadie se imagina. Por eso, dice Bill en ese artículo, maximizamos nuestros pequeños aciertos y minimizamos nuestros errores y hacemos cuartos inventarios que no son tan realistas. Y esa es una gran verdad. Y esa es una gran verdad. Así que he venido atravesando. ¿Cómo empecé a confiar en él o a creer? No porque lo haya visto materialmente, sino alguna ocasión David, el compañero que les hablo tanto, me dijo, acompáñame a una junta, ¿no? Y lo acompañé. Y él le decía al coordinador, antes de que suba yo, súbelo a él un ratito. Yo no tenía ni aptitudes y mis complejos estaban tan a la mano que tampoco tenía las palabras como poderlo decir. Y entonces una ocasión él subió. Era un hombre muy elocuente. Y esa ocasión estaba un nuevo. Y salió y lo característico del emotivo. Y al final, pues todos estábamos muy contentos con la reunión. Y acercaron al nuevo y le preguntaron enfrente. David era de un carácter medio especial. David, si alguien estaba hablando y él estaba aquí, agarraba el cenicero y se lo aventaba. Cállense, hijo de quién sabe qué, o sálguense y déjenos sesionar. Así fue Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Así fue de esa manera. Aquellos nuestros ancestros nos dijeron que esto era sagrado, porque nuestras vidas estaban en juego. Y entendí por qué. Porque todos hablamos de poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios, pero hasta después de tiempo te das cuenta de qué trata el paso 3. Pones tu vida al cuidado de Él, porque ningún ser humano es apto para reconstruir una vida que está destruida como la de nosotros. Entonces ves estas cosas pues, que son inimaginables. Son inimaginables, ¿no? Dice la primera tradición, así como hemos orado porque nosotros tengamos la estabilidad que deseamos en la vida, un día vamos a hacer oración porque el resto de nuestros compañeros logren lo que nosotros estamos logrando, aunque pueda haber diferencias. Lo que menos ocupo es lo que hice al principio. El grupo donde estoy siempre fue un grupo bien poblado y yo a cualquier lugar que iban 15 cabrones conmigo. Y Alberto Romero decía, ¿qué liderazgo tiene el RAI? No es cierto, era pinche miedo. Me hacía de acompañar muchos, era miedo, porque cuando tú tienes un poder superior, pues no necesitas guaruras, ¿no? Porque confías en que Él vigila amorosamente. ¿Y cómo lo puedo constatar? Yo quisiera decir, llegué como la mayoría sabe, deshecho. ¿Ustedes creen que va a huir alguien? Hasta que entendí, después de 2 o 3 años, cuando el nuevo se lo atrajeron a David,
y le dicen al nuevo: ¿qué te pareció la junta del compañero? Y el nuevo, con la forma de ser David, se expuso y dijo: no le entendí nada. Dije: en la madre, pinche David lo va a agarrar a madrazos. Y David abrió los ojos y dice: pero gracias, ¿sabe por qué? Porque hacía mucho tiempo que no sentía lo que estoy sintiendo en este momento. Y me acordé de las palabras del padre Nolasco. Cuando un día en Santa Cruz me llegó al cual abrió ese grupo a donde estoy, dijo: la sabiduría que piden ustedes en la oración de la serenidad no es la de un científico. La sabiduría es la capacidad de aprender a saborear el que todo lo puede. Así que si no hay opulencias porque las cosas no están tan bien esta Navidad, ¿de qué podemos ahorita estar a disgusto? ¿De qué podemos decir? Si tenemos lo que más vale y lo que no cuesta. Y yo quisiera terminar, ¿por qué? Así que yo no podía razonar las cosas. Así que dice Bill en el tema que estamos tratando, la falta de poder, ¿por qué muchos de nosotros solo llegamos a ver las faldas de la anciana Rivera? La vimos, es bonito Alcohólicos Anónimos y eso, dice, pero no, dice, nos conformamos con ver el entorno de la tierra prometida y muchos solo nos conformamos con años de ver la tierra prometida, solo por darle importancia a otras cosas que son triviales en la vida, que no tienen el valor y la autenticidad respaldada por el programa. Yo no vine a ser popular, yo vine a ser apreciado. Me dio la oportunidad de salvar mi vida para que así como he podido dedicarle el tiempo a lo que me ha salvado la vida y bien hecho y está bien respaldado, también en mi familia tienen que darle fe que Dios les ha escuchado los ruegos que tantas veces creyeron que no existía, o por haber cometido las faltas que cometí, estábamos designados a vivir en el pinche calvario, a vivir en el desagrado de vivir calamidades, como sentir un espacio en tu propia casa, de vivir como si fueras un extraño en tu propia casa, de dormir cerca de ella y a la vez vivir tan lejos de ella. Pero eso sí, viví consolándome a los pendejos porque en todos los programas de los grupos estaba Raimundo Sousa. Qué pinche gratificación sentía yo ahí. ¿De qué manera el pinche ego me engañó? Por eso, dice el libro, si se va a resolver este problema con un despertar espiritual, no permitas que el ego te haga creer que hiciste una cosa fuera de serie. Te está diciendo, no es algo fuera de serie, simplemente tu conciencia tenía la figura de un hombre infeliz y temeroso. El dolor llegó con tanta fuerza que la conciencia se vio obligada a soltarla. Y entonces conocimos la liberación. Por eso Mille sigue insistiendo, el dolor es nuestro mejor aliado en la vida. Y no es el primer paso el que a todos nos dio la oportunidad de tener un despertar espiritual. A eso se refiere el día de hoy. Dicen que este principio es más viejo que Matusalén. Nada más ríndete, nada más ríndete, deja de luchar, güey.
Y no nada más ahora cuando bebiste con tus propios defectos de carácter. Deja de estar peleando con ellos. Acuérdate que los defectos de carácter no se quitan por deseo, por gracia, hasta que Él te ve preparado para soltar algo que si antes me lo quita, como esa avidez del prestigio, me pongo a llorar y me voy de ustedes. Él supo un momento. Él vio la forma en que me dejó ser testigo de cuál era el camino que yo un día abandoné. Ahora quiero pensar en eso. Fui un inútil, fui todo lo que la mayoría sabe en mi vida. Pincharagán. Todo lo que tenté como cualquier alcohólico lo destruí, lo dañé. Extraje los sentimientos más profundos de quien tanto me amó como fue mi madre. ¡Qué pinche poder destructivo! Y ahora que los tuyos te busquen porque quieren estar cerca de ti. Porque existe la gracia. Y no en los santos, porque todos pretendemos querer ser santo para que eso, ¿no? Existe la gracia en gente que puede transmitir sin palabras calma a los demás, ¿no? Así que vengo de ese mundo lleno de pinches calamidades y lo que ya saben ustedes, la dedicación al servicio y eso que también me eché las porras a mí y no, Él me ha inducido a hacer cosas, porque muchas veces ya no quise ir. Muchas veces he dicho, ya estuvo. Y cuando me doy cuenta como ahora, ya estoy aquí y no iba a venir, porque ando mal. Esa fuerza que es capaz de destruir el egoísmo solo puede ser muy superior a ti. Así ¿para qué lo quiero ver materializado? ¿Para qué? Si lo puedes conocer en tu propia transformación. Es bello acariciar hoy a tu mujer. Que voltees y en su mirada veas a lo mejor la alegría de quererte decir, yo pensé que nunca ibas a cambiar. Así que han pasado los años. Y yo les dije un día, tenía planeado que mi primera hija, bueno, yo era tan egocéntrico que como no fue niño, que tenía planeado ponerle Raimundo, le puse Reina. Y entonces, ya les he platicado, la bautizaron mis compañeros, todo lo que ha pasado. Y después de algunos años, yo tenía un proyecto de ver culminado a mi hija, pues como todos deseamos, con una profesionista, tener un matrimonio, como es el alcohólico idealista en bancarrota. No había emprendido, que tú no eres para quién poner la escenografía, quién soy yo, ¿no? Hasta dónde llega la locura, porque nunca fui capaz de ponerle en las manos de él, porque yo siempre creí que en las mías estaba mejor, porque ese es el pinche grado de locura de alguien. ¿Y quién crees que lo hizo? Y se estremece uno hasta el alma. Sí, gracias, porque además dice el libro, ¿verdad? Él solo estuvo esperando por años que tuvieras un pequeño deseo de vivir para que su gracia de él te envolviera, te tuviera aquí. Nada más quiso eso. Dame permiso.
Y lo conocimos, cara. Y lo hemos conocido. Así que después ya leo los libros y dice Bill, va usted a conocer a sus nietos. Y los he visto. Pero creo ha venido algo que mi corazón el día de hoy está agradecido. Y por más que diga que yo puedo abonar algo por lo mucho que ha dado, nunca dejas de endeudarte. Porque hace 9 meses y medio, mi hija, aquella que yo quería, creía que se casara de esa forma, y salió embarazada. Y me tuve que hacer cargo de sus cosas. Y procreó una niña, a la cual cuando pasaron los años, a los 15 años, mi hija me empezó a decir que su gordo había sido el que había absorbido los gastos. Su gordo ni vivía con ella. A veces me dan ganas de reclamarle, pero pues ustedes me dijeron, después de todo, él te proveó para que tú nomás lo compartieras. Ese es el libro, ¿no? Así que tú no, ¿a poco tienes un ingenio tan grande para salir de tu alcoholismo y para tener la creatividad del día de hoy? Que hasta en la cárcel nuestros hermanos en los grupos, las artesanías que haces, dices, ¿cómo no va a existir Dios? No solo saben matar, no solo saben robar. Cuando se rinden, salen las bondades del Padre, cabrón, a donde expresan a través de su creatividad los valores que se tienen en el alma. Así que a veces dice el libro, juzgar por lo exterior es la prueba más indeble que puede existir. Así que a los 15 años, la hija de mi nieta hizo su fiesta. Y una noche llegué de un grupo y tocaron en la cocina de la casa de ustedes y entró ella. Y me dijo, abuelito, le vengo a pedir un favor junto a mi abuelita. A ver, dinos, hija. Quería ver si no son mis padrinos de mis 15 años. Ay, cabrón, yo no me pude controlar. Y le dije, mira, hija, agarra unos jóvenes. Yo tengo compañeros en Alcohólicos Anónimos que hasta son ricos. Yo les digo, señor, no, yo quiero que sea ustedes. Y pasan otros 3 años y llega una noche del grupo y mi hija me dice, ¿quiero hablar contigo, papá? Sí. Es que tu nieta está embarazada. A mi hija se le había olvidado, pero a mí no. No se me han olvidado mis canalladas. Y como no se me han olvidado, tengo la capacidad de comprender los errores de otro. Porque Él me ha visto con misericordia y mi deber es ver con misericordia. Y mi hija se la quería comer. Y ya como pudimos, la tranquilizamos y fue creciendo su embarazo. Yo no sé qué me depare el Señor. No sé, nomás que ahora huevo aprendes a practicar el solo por hoy. ¿Saben por qué? Porque aprendí que nosotros perdemos al Creador en el tiempo. Estás en el pasado, estás en el futuro, menos en el lugar. Y no por casualidad, porque como dice Bill, el alcohólico no tiene presente ni tiene futuro. Hemos perdido la capacidad de soñar, dice. No nos imaginamos que muriera el amor y que resucite. Y que en este momento mi corazón esté contento por algo. Fue creciendo su vientre de mi nieta. Y con ellos los achaques y todo, lo fui viendo.
Y una noche llegué de un grupo, me senté en el comedor y se acercó a mí, me abrazó por atrás y me acercó su vientre y la criatura empezó a patalear. Pero lo sientes tan cerca de ti. ¿Y saben por qué? Porque eso que traía en el vientre sabía, conocía mi voz, sabía quién le había dado respaldo, quién le había dado amor, y se lo dio a alguien que fue inservible. Y así que por la gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de dar un poquito de nosotros para que otros vivan. Muchas gracias, felices 24 horas a todos.